Hola, soy Eduardo Galeano y quiero mandar un abrazo de más de 2 brazos, abrazo de varios brazos, a estos bípedos tan macanudos. En Refugio de Bípedos continuamos haciendo más o menos lo mismo. No sé si va a ser algo nuevo o algo que ya hicimos. Me suena de Jaú esto. Sí, puede ser, anda por ahí. En realidad lo nuevo de esto es que estamos con un bestseller, yo creo. Probablemente. Porque Ciudades está en la cúspide de los libros más vendidos, ¿o no? Anda en un momento. Sí. En un momento de febrero estuvo en el puesto 17 de los libros más vendidos de Argentina. Por eso. Y es un libro chiquito. Es un libro chiquito, sorprendente, que trata del primer campo de concentración argentino. No, pero yo voy a la cantidad de páginas, la cosa era por la cantidad de páginas, no algo tan grande como El Malón o Pedagogía. Y sí, y tendrá 200 y piquillitos, sí. Por si el oyente no lo ha notado, nos acompaña Marcelo Balco. Así es, una vez más, y por eso decía algo nuevo que en realidad ya hicimos, que no sé si hicimos y cómo es, porque esto de dar charlas por radio en realidad lo hicimos el año pasado y ahora vamos a hacer más o menos lo mismo, pero con otras temáticas, siempre relacionado con lo que vos escribís y las charlas que das. Sí, como ustedes saben, yo me dedico a investigar genocidio indígena, soy especialista en etnoliteratura, y bueno, en estos micros vamos a hablar sobre ese país chiquito que construyeron básicamente la generación del 80, ese país mezquino, ese país ruin, ese país que no incluye al resto de los ciudadanos, el país que está enquistado en Buenos Aires, el país que le da la espalda al interior, que le da la espalda a Latinoamérica, un país egoísta, un país que más allá del conurbano, y agreguemos algunas provincias blancas como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, el país es una nada. Es una nada, ¿no? Sobre eso vamos a hablar, sobre las consecuencias, sobre la traición de la Revolución de Mayo, los traidores. Es un país de traidores, de grandes traidores. Entonces, de eso vamos a estar conversando. Bueno, por ejemplo, en 1633, parece que fue hace tanto, pero todo es tan reciente. En 1633 se crea el primer depósito de indios de lo que hoy es Argentina, en el norte de La Rioja, que en ese momento no se llamaban depósitos, no se llamaban campos de concentración, sino depósitos de indios, directamente depósitos de indios. Está en las crónicas, los cronistas escriben, incluso hasta muy tardíamente, hacia fines del siglo XIX, Estanislao Ceballos dice: arrójenlos al depósito de indios, así, sencillo. Entonces, en ese depósito de indios van a confinar 1.200 indígenas, que los llamaban palcipas. Eso es al final de la Segunda Guerra Calchaquí. Los van a terminar eliminando a todos, y hoy el lugar es un sitio de geografía sagrada, es un sitio de muerte. Y los lugareños, el pueblo más cercano es Aymogasta, le tienen miedo, es muy interesante. Yo, la primera vez que voy, de ahí sale el libro Ciudades Malditas, Ciudades Perdidas, que es el que vos decís que, sí, que es mi único bestseller. Mis libros en general siempre están abajo de canto y en el fondo, nadie los ve. Lo pedís y tardan un poco en encontrar. Mucho, sí. Mucho. Solo pude constatar, hay montones de lectores que me lo han contado. Bueno, pero este libro me sorprendió que haya llegado a ese nivel, y eso también me sorprendió y me alegró, pero no por la venta de los libros, porque un autor gana el 7% del precio de tapa. O sea, y te lo pagan semestralmente, y hasta ahora nunca me pagaron. Bueno. Ese es otro tema, pero me alegro porque empezamos a tener un público apto para estos temas. Y en este caso, en este libro, nosotros historiamos
la eliminación de todos estos sujetos, de todos estos indígenas, a manos de los conquistadores españoles, que fueron severísimos en reprimir la revuelta calchaquí, hicieron algo es tan interesante la historia, ¿no? Porque la historia no es mirar para atrás, la historia es mirar para atrás para cambiar el presente, pero no es para ver qué pasó, sino es para cambiar el presente. Los conquistadores españoles en este depósito de indios que se llamaba Bañado de los Pantanos hacen lo mismo que los Estados Unidos hicieron en Vietnam, reasentamiento estratégico de aldeas. En inglés es una sigla, reasentamiento estratégico de aldea. En Vietnam lo hacían porque esas aldeas que estaban muy en la periferia, estaban muy cercanas al Vietcong, las podían infiltrar. Entonces los yanquis sacaban a toda esa gente, las concentraban cerca de sus bases, alambraban el perímetro y ahí los tenían muy felices viviendo bajo sus ametralladoras. Acá también hacen un reasentamiento de aldea, porque esto es un reasentamiento preventivo. Esto fue para que estos indígenas no se plieguen en las guerras calchaquíes. Entonces los juntan, los concentran. Todavía ni siquiera es una reducción. Iba un cura, yo tengo las crónicas, cada mes y medio, imagínate, así no iban a evangelizar mucha gente. De hecho, cada vez que el cura volvía hablaba del paganismo, de todo ese tipo de cosas, hasta que los terminan eliminando a todos. Hay un cronista que 100 años después, hacia 1700, anda por la zona y dice, textual: ¿qué se ha hecho, Señor, de tantos indios? Yo pregunto, averiguo e inquiero y no puedo encontrar sino sus nombres. Lo único que queda es la toponimia, Aymogasta, Sanagasta. Todo el idioma cacán, no quedó un hablante de cacán, que era el idioma de esta gente. No quedó un hablante, quedaron los diccionarios que hicieron luego los curas. Pero no tenemos un hablante de cacán. En 1700, no ahora, en 1700 ya los habían eliminado a todos, como pasó con los taínos en las Antillas. Entonces, nosotros siempre hacemos hincapié en esta crueldad inusitada de esta gente, una crueldad terrible, una crueldad innecesaria. ¿Crees que sos un fracaso? Soy un fracaso, no sé hacer nada bien, Quack. ¿Crees que nada te sale bien? Bueno, archivo 007. ¿Qué? ¿No podés ordenar una idea? ¿Quién soy? ¿A qué le doy? ¿Qué soy? Bienvenido. Refugio de Bípedos está igual que vos. Acaba de salir el libro Desmonumentar a Roca, Estatuario Oficial y Dialéctica Disciplinadora. Es un libro breve, es un libro relativamente barato, es un libro que tiene que llegar. Tiene prólogo de Osvaldo Bayer. ¿Y de qué se trata esto? Nosotros no nos interesa cambiar el nombre de Roca, las chapas, no somos coleccionistas de bronce ni de nada así. A lo que a nosotros nos interesa es, ¿qué cambia con el cambio? ¿Qué cambia con el cambio? Todos esos argentinos que de pronto nos mandan mail o nos increpan directamente en alguna charla al final, siempre al final, nunca se animan públicamente. ¿Para qué hacen esto? Don Julio salvó la Patagonia de los indios salvajes chilenos, de los catrieles. ¿Por qué hacen esto? O sea, están los otros que dicen, ustedes no tienen nada que hacer, que se dedican a esas estupideces, con los problemas que tiene el país. Ese tipo de cosas nos dicen, y a Bayer se las tiran terriblemente. Y ni aún así, ningún ciudadano argentino que defiende al general Roca es nuestro enemigo, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a considerar enemigos o opositores o el nombre que le querramos dar a gente que aprendió lo que le enseñaron de chiquito? ¿Cómo le vamos a considerar enemigos? A gente que cuando iba al colegio le mostraron las láminas de Villiquen, las láminas de Anteojito.
Y la señorita le dijo del general Roca, y después lo vio en la estatua y lo vio en la calle. Y después cuando es grande cobra su sueldo y lo saca del cajero y salen rocas. ¿Cómo esa persona va a ser nuestro enemigo? Que encima es la mayor parte de la población. Es un trabajo duro, es un trabajo arduo. El año pasado, con Pedagogía de la Desmemoria, estuve en 37 ciudades. Dando charlas. Dando las conferencias. Bayer, mucho más. Y otros compañeros también. Empieza a haber toda una corriente en todo el país de gente, así como ustedes están haciendo esto. Hay otros periodistas. Toda la semana te están entrevistando por el nuevo libro. Hay toda una corriente en el país. Las invitaciones que tenemos, que muchas hay que rechazar. Porque uno no puede tampoco, yo tengo un trabajo como tienen todos ustedes, yo tengo que faltar a mi trabajo, porque no vivo de genocidio indígena, porque hay que pagar la luz, en fin. Pero cada vez es mayor el tema ese. Entonces, ¿qué cambia con el cambio? ¿Para qué nosotros hacemos eso? Una, para que los nombres de los genocidas no estén naturalizados en las calles, no tengan ese premio. Nosotros tenemos maravillosos héroes. Por ejemplo, Belgrano cuando muere, ustedes capaz lo tienen presente, los oyentes. Cuando él muere, lo único que tiene, la única pertenencia terrenal de Manuel Belgrano es un reloj. Un perro se lo termina robando del museo histórico para algún coleccionista. Se lo robaron el reloj de Belgrano, un perro, para otro perro que pagó. Es la única pertenencia terrenal del general Manuel Belgrano, que era general porque los ciudadanos de Mayo lo nombraron general. Él era abogado. Los que se burlan de las batallas que perdió Mitre, por ejemplo, él era abogado. Marcelo, vos al comenzar la charla decías sobre esto de Roca, el para qué. Al ir dando vueltas por la ciudad, supongo que pudiste estar en contacto con mucha gente de pueblos originarios. Si comparamos la realidad de ellos hoy día con años atrás, ¿podemos decir que hubo avances o todavía siguen siendo un poco argentinos de segunda dentro de estas condiciones geográficas actuales? Bueno, sin duda son argentinos de segunda, o de tercera o de cuarta. Hay avances, ¿sabes dónde, Catriel? En el indio muerto, en el indio de la repisa, en el indio del librito. En el indio vivo, no. Con Paulo nos conocimos, bueno, él fue alumno en un seminario, pero después él vino montones de veces que nosotros dimos charlas en el Acampecom, donde estaba Félix Díaz durante un semestre en el año 2010, acá en la 9 de julio. Y ese indio vivo sigue invisible. El Estado Nacional y en particular este gobierno tiene una enorme deuda que en otros puntos ha hecho, por ejemplo, la ESMA, en fin, hay un montón de logros, juicios a militares. Pero hay deudas grandes. Por supuesto, es un problema de varios siglos que no los puede solucionar quizás una administración. Pero no estamos viendo buena voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué cambia con el cambio? ¿Para qué hacemos esto? Para que los genocidas no estén naturalizados en las calles, para que no tengan ese premio. Y que otros que merecen los más altos pedestales estén ahí, como Castelli, Moreno, Belgrano. ¿Cómo puede ser que, no sé chicos, si ustedes saben que Roca tiene el mayor cantidad de estatuas, calles, plazas y que San Martín y Belgrano juntos, ¿eh? ¿Por qué es eso? Porque San Martín y Belgrano eran idealistas y este otro repartió 42 millones de hectáreas. ¿Cómo no vas a tener calles? Habrán dicho entre ellos. ¿Querés salir para siempre en Villiquen? Vas a salir siempre en Villiquen. Vas a estar en la lámina desplegable. Listo. Las hectáreas son nuestras. Estos otros dos boludos, ese Belgrano, ese tarado. En cambio, él dio las hectáreas.
es concreto, no habló del sol de mayo, habló de hectáreas y las dio, se las sacó a sangre a los indios anacrónicos que no tenían propiedad privada y las repartió. Entonces, ese es el objetivo de Desmonumentar a Roca, el libro que acaba de salir y empieza a distribuirse. Katmandú, 15 horas. Muy rápido. Hacemos una toma más por las dudas. Katmandú, 15 horas. No me gusta. Katmandú, 15 horas. Katmandú, 15 horas. Katmandú, 15 horas. Katmandú, 15 horas. Ya está, calma. Toma la pastilla. Katmandú, 15 horas. Refugio de bípedos. Dejando todo frente al micrófono. Hace poco se cumplió un aniversario del nacimiento de Tupac Amaru. Este es un caso muy interesante porque si le preguntamos a alguna persona que tenga alguna idea de quién era Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, lo que va a tener presente es el descuartizamiento. Cuando le arrancan los brazos, las piernas y la cabeza. Va a tener presente lo que la historia oficial quiere tener presente, que es el salpicrep de sangre. Y es interesante eso, porque la historia, que en general nunca habla de sangre, hace hincapié en el salpicrep de sangre de este indígena. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Es algo terrible, como todos los trucos de la historia oficial, que es, hiciste esto, la pagaste. Una lección. Es una lección de historia indio rebelde. Por supuesto dicen, pobre indio rebelde. A la familia, a todos los destrozaron y él lo hicieron presenciar el ajusticiamiento. Pobre indio rebelde. Pero nos están contando y haciendo hincapié en la muerte de Tupac Amaru. Y no nos están haciendo hincapié en todo lo otro. Por ejemplo, él queda como una especie de Robin Hood andino que un malvado alguacil de un Nottingham castizo lo captura y lo ejecuta, ¿no? Por querer robarle al rey, qué sé yo. Esa es esa historia. Y él queda como un líder de una banda de indígenas desarrapados. El único que pensaba. Solo un indio piensa. Todos los demás van así como una banda. Son una masa informe. Y José Gabriel Condorcanqui tiene... La historia es extraordinaria porque primero, asume el nombre de Tupac Amaru. Él en verdad es Tupac Amaru 2. Que asume el nombre del Tupac Amaru 1, que fue ejecutado 200 años antes, y él cuando se revela asume el nombre del último muerto inca. Él no es más Condorcanqui, él es el otro, siempre es el mismo, porque eso es lo interesante en América, siempre es la misma cabeza que se corta, siempre es la misma cabeza. El artículo que escribí para la revista Sudestada, que fue nota de tapa, lo escribí en Berlín justo en el momento en que fui a buscar la cabeza de Damián. Y en ese momento yo estaba tan perturbado mientras escribía sobre Tupac Amaru y estaba el tema de la cabeza de la indígena Guayaquí Damiana, que ya no sabía qué cabeza estaba buscando, a quién estábamos restituyendo, si sobre quién estaba escribiendo en el fondo. Siempre es la misma cabeza americana, que cortan, pero que crece. Y otra vez cortan, y otra vez crece. Y Tupac Amaru, la historia oficial, cuando cuenta el bando del corregidor Areche, que es el que lo condena a muerte, el que dice los 4 caballos, hay una parte que en general se deja de lado. El cuerpo de Tupac Amaru, después de ser desmembrado y de ser exhibido, es quemado y las cenizas son venteadas al viento. Al igual que, mira qué interesante, otro imperio que nosotros conocemos como Estados Unidos, cuando lo caza Bin Laden, dicen que lo tiraron con un funeral islámico al mar, que los islámicos no tiran a nadie al mar, o sea, ya fallan mal, pero no importa, lo dice Barack Obama, que es premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Hay que creerle, sí. Yo le creo totalmente, lo tiraron con funeral. Ahora, no tiene tumba identificada, ese es el tema. Tupac Amaru tampoco. Y el bando, eso lo especifica el bando, serán venteadas al viento las cenizas una vez quemadas, qué sé yo.
Y tiene otra parte que es extraordinaria. Y yo, que al fin y al cabo soy psicólogo y creo en lo simbólico, sé que existe. Mira qué interesante. El bando dice: la casa natal de Tungazuca, donde nace Tupac Amaru Condorcanqui, será demolida piedra por piedra, y una vez sacadas todas las piedras, el campo será arado con sal gruesa. Porque es evidente que las autoridades colonialistas españolas consideraban esa casa como una puerta, un portal por donde vino al mundo este peligroso sujeto. Y había que ararlo con sal gruesa. ¿Eso para qué sirve la sal gruesa? Para que nada crezca, ni un pasto, por las dudas que el portal ese no vuelva a abrirse. Mira qué interesante. Es un tema extraordinario, el caso de Tupac Amaru. Y ahí uno de sus lugartenientes, que es Tupac Katari, que es el que acciona en la zona del altiplano que hoy es Bolivia, a él, una vez cuando lo casan, mediante una traición, como suele suceder acá en América con tantos lúmpenes, cuando lo casan, él es el que dice, lo matan por supuesto mal, pero él es el que dice: volveré y seremos millones. Él lo dice. ¿No? Alguien le plagió, me parece, la frase. Pero ¿sabes qué? La plagió y queda como si fuera de Evita, pero mira qué interesante. Volveré y seré millones, dice Evita, que lo habrá dicho. Él dice: volveré y seremos millones. Eso es lo que tiene el mundo indígena, el nosotros inclusivo. En cambio, nosotros somos individualistas. No es culpa de Evita, somos nosotros todos. Todos tenemos nuestra casa, nuestra heladera, nuestra cama, nuestro libro, nuestra cosa, nuestra televisión, nuestra plata. Mariátegui, que era un genio, Mariátegui, el peruano, a principios del siglo XX, cuando escribe los 7 ensayos, dice: un indio nunca es menos libre que cuando está solo. En cambio, nosotros lo vemos al revés. Nosotros, en nuestra casa, solos, somos más libres que si estamos con muchos. Bueno, es otro mundo, otra concepción, otro imaginario, otro modo de ver el mundo, ¿no? Y Tupac Katari dice: volveré y seremos millones. Y está pasando. Y yo lo veo eso. Y siempre uso para finalizar las charlas una frase de Mario Benedetti, que es: es lento pero viene, es lento pero viene, es lento pero viene. ¿Qué número es tu micrófono máximo? 3, ¿no? El número 3, lateral izquierdo. Exijo un poco de seriedad. Tanto es pedirles un poco de seriedad. No te creas que no estamos haciendo eso. El fullback es el 2. El central. Claro, sí. Ahora la modernidad, pero en ese momento fullback. El 6 jugaba más adelantado, ¿no? El 6 jugaba en el medio antes. Pero no se adelantaba un poco. Quedaba de líbero. No, jugaba en el medio. Pero se podía adelantar un poco, proyectar. El 6 no proyectaba. No. Che, perdón que interrumpa, pero tenemos un programa por hacer. refugiodevipedos.com.ar. Trabajando para el oyente. En las artes visuales, en algún momento se intentó hacer una especie de arqueología cognitiva con el arte americano originario para tratar de entender un poco la estructura que tenían mental a través de algunos frescos, sobre todo dibujos en paredes. ¿Existen laburos de arqueología de arqueología de la estructura psicológica social, por ejemplo? Mira, hay un autor que es Paul Weinstein, con W, que él hizo, quizás, y a vos te va a interesar, son del Fondo de Cultura Económica los libros, que no son muy económicos, y él hace toda un análisis sobre todo de la escultura y la arquitectura mesoamericana, o sea, llamémosle maya, azteca, en fin. Y comienza con un tema interesantísimo. En América, y más abajo y más arriba, no teníamos una palabra que diga arte.
que defina arte. No había arte. Nosotros tenemos arte, que el arte por el arte, ¿no? Está el arte socialista, bueno, pero en general es arte por el arte. En cambio ellos no tenían arte por el arte, era un arte para la divinidad, era un arte en general religioso, un arte ceremonial. Es una concepción muy distinta a nuestra concepción. Y bueno, pero hay estudios muy interesantes sobre artes. Y él es uno de los grandes investigadores sobre eso. Hay otros en Mesoamérica, ¿no? Está Matos Moctezuma, que es yo cuando me invitaron a México varias veces, bueno, lo conocí a Matos. Y acá en Argentina tuvimos un pionero que es Rodolfo Kusch. Tenemos, por ejemplo, de Rodolfo, el gran libro de él que es América Profunda, que a los lectores, a los oyentes de ustedes les sugiero que lean aunque sean los primeros capítulos. Y él ahí hay una parte que dice, habla de Cusco, sobre las pilladas, sobre el orín de Cusco, que todos pillan por todos lados contra esos paredones incaicos maravillosos, esos bloques. Y él habla del olor mezclado con el olor de frituras de chancho, de la grasa de chancho, que viste hay mucho esos no me acuerdo, no me sale ahora la palabra de esa comida de chancho frito que hay, y esa mezcla de olores. Y entonces Kusch llega a la siguiente definición y dice: América es el hedor, América es hedor, es ese olor de sudor, de orín, de frituras. Entonces, y él ahí en América Profunda habla de otra cosa que muy pocos advierten, porque él empieza a trabajar estos temas hacia el 50, es un pionero total, absolutamente solo, execrado, y después durante la dictadura, que tiene que hacer exilio interno, él va a terminar haciendo corretaje de cebolla en Maimará, y le fue pésimo. Y vendiendo sándwiches en estaciones de micro. Pésimo. Eso fue cuando ya le fue pésimo con la cebolla. Él era licenciado en filosofía y tuvo que corretear cebolla. Bueno, y después, como vos decís, vender los sándwiches. Tuve la suerte de tener a la hija como docente de historia del arte, a Florencia. Bueno, Florencia es mi gran amiga, siempre viene a casa a comer empanadas. Florencia. Ella, por ejemplo, me explicó un poco hablando ya de lo social y de cómo nuestra cabeza retiene algunas cosas, donde muchos suelen ver extraterrestres en todas las figuras americanas. Uno no sabe que el tocado, las cosas que uno se ponía en la cabeza, eran una distinción no quisiera decir poder, porque era muy distinta la relación. A partir de eso, obviamente el ojo encuentra una diferencia, y vos hablabas de que casi no existía el yo, sino el nosotros. Por eso la pregunta un poco apuntaba a eso, a las particularidades del sociales o del individuo americano, si había laburos en ese sentido. Sí, por suerte sí. Y Kusch, Rodolfo, en América Profunda dice otra cosa, habla sobre la diferencia. Él era Gunther Rodolf Kusch, de origen, o sea, descendencia alemana, que sabía perfectamente alemán, y obviamente el verbo, igual que en inglés, el ser, estar, en alemán es también ser, estar. Entonces acá nosotros no lo tenemos como ser, estar, sino es ser y estar. Y él hace una distinción entre el estar americano y el ser occidental, con el tema de la temporalidad, que nadie pensó eso, y él lo pensó. ¿A qué va? ¿Vieron cuando de pronto dicen esos indios que están ahí callados, inmóviles, quietos, que nadie sabe qué piensan? Es el estar. Y nosotros, no sé, llegamos a Purmamarca y ya queremos ir acá, allá, para acá, volver, y ellos nos miran
Y yo que hice mucha investigación de campo, por ejemplo, para el Malón de La Paz, en toda esa zona, que estuve 3 años investigando el Malón, claro, yo llegaba con esta temporalidad de Buenos Aires acotada, porque tengo que volver, tengo que trabajar, tengo un tiempo acotado para investigar. Y yo decía, bueno, ahora podemos decir, bueno, venga mañana o venga pasado. Porque es otro tiempo, es otra mirada a la temporalidad. Y nosotros tenemos esa vorágine. Y Rodolfo Kusch, Gunther Rodolfo Kusch, lo advirtió. Está en América Profunda. Es muy claro como él habla sobre el ser occidental. Nosotros todos queremos ser el tipo, el bestseller, como vos me estabas diciendo. Y ellos son el estar de la tierra, esa cosa profunda, lenta. Ninguna semilla ya se germinó. El árbol no creció ya. ¿Cuántos años tardó esta planta que vos tenés atrás tuyo? ¿Cuántos años? Bueno, ese es el estar americano, ¿no? Y bueno, nosotros ya somos ser. Es inevitable. Pero hay cosas que podemos atenuar, que podemos aprender y que nos pueden servir para nuestra vida. Pueden mirarnos mal. Tal vez no les caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. refugiodevipe2.com.ar Y no puedo tener acá a Marcelo Balco sin sacarme la pregunta, ya que tenemos a alguien que sabe del tema. Cuando nos conocimos charlábamos sobre mi nombre, Catriel, y justamente te quería consultar acerca de aquellos 3 Catrieles, Cipriano Catriel y otros 2, y en parte también la relación con un ser perverso en la historia pero que ha sido muy honrado, como ese tal Perito Moreno, que se dedicó finalmente a coleccionar los huesos de la familia Catriel. ¿Puede ser que haya sido así? Él coleccionó más que la familia. Sí, los huesos. Él coleccionó, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos 3 grandes coleccionistas. 3 grandes. El Perito Moreno, que según la gente de guías tenía alrededor de 1000 cráneos propios. 1000. El segundo es Estanislao Ceballos, que Estanislao, pobre, solo tiene 300. Mala suerte. Estanislao, pero tiene algunos difíciles, porque una cosa es tener un indio del montón y otra es tener, por ejemplo, a Calfulcura. Estanislao lo tiene completo a Calfulcura. Y después está Carlitos Espegazzini, Ramón Lista, mucho más abajo en el ranking, pero mucho más abajo, ahí ya alrededor de los 100, o sea, poca cosa para semejante gente. Lo que vos hablas de el Perito Moreno. A mi juicio, el Perito Moreno, y nosotros este año seguramente se va a estrenar la película Inacayal, que es del Inca, que va a estar en exhibición como todas estas películas nuestras muy poco tiempo, pero después la van a dar en Canal 7 y en Encuentro, y viste que repiten ahí. A mi juicio, el Perito Moreno es una de las personas más crueles que jamás estuvo en la Argentina. Ni siquiera Astiz, ni Roca, ni Sarmiento. Moreno, y para la gente que, a los oyentes de ustedes les digo, por favor no crean en Balco, no crean. Vos tampoco, Paulo. No, yo no. Vos nunca creíste. No. Y vos, Catriel, que me acabas de conocer, menos. Te voy a seguir no la crees, palabra. Por favor. Pero sí crean en el Perito Moreno. Crean en él. Que es al fin y al cabo es un héroe, ¿o no? Yo no. Y sí.
para, él tiene para calles. cambiarle un nombre Claro. tan hermoso como a Onikenk a un cacho de hielo y ponerle Perito Moreno, tiene que haber sido buena gente, supongo. Tiene que haber sido el héroe de la élite. Y él, por ejemplo, el perito, tiene la particularidad que cuando hace esos viajes por Patagonia recolectando, él sale de muy chico, o sea, tiene 20 años, 20 y piquito. Y él había perdido a su mamá de chiquito y tenía un fuerte Edipo con su papá. ¿Viste? Soy psicólogo al fin y al cabo. Y cuando está en esos viajes, le escribe permanentemente a su papá, aunque no hayan chasquis que lleven la correspondencia. Escribe, la cierra y después otro día hace otra carta y manda. Esas cartas que le mandó a su papá, cuando su papá murió, esas cartas pasaron a su poder. Cuando el perito, que no sé, por las dudas, que la gente no cree que se llama Perito, él se llamaba Francisco Pascasio Josué Moreno, alias el Perito. Bueno, esas cartas pasan a su poder. Cuando el perito muere, las cartas pasan a poder de su hijo. Y acá tenemos las dos hipótesis. A, el hijo era estúpido. B, odiaba al padre. ¿Por qué? El hijo, cuando agarra esas cartas, dice, oh, ¿y si las publicamos? Y las publicó. Cualquiera de los oyentes, por favor, no crean en Balco, crean en el perito que él lo escribió, lo publicó el hijo. ¿Existe el libro? ¿Tiene algún nombre? El hijito le puso Reminiscencias de Francisco Pascasio Moreno, es de elefante blanco. ¿Y qué cuentan Y en las cartas? cartas que dicen, el cráneo de Catriel sigue aquí conmigo, esta joya me es bastante envidiada, aunque la he lavado varias veces, sigue siempre con olor a podrido. Me la sé de memoria de tantas conferencias que doy. Otra, le envía al papá cráneos y le dice, nadie tiene que saber lo que te estoy mandando. Las tenés que recoger rápidamente de la diligencia. Después dice, los mapuches tienen cara de sapo. Lo dice así, sencillo. Tienen cara de sapo. Bueno, y con el tema de los cráneos es permanente el tema en las cartas. Y esto no lo escribió Bayer, no lo escribió Balco, lo escribió el perito. O sea, crean en el perito. Claro. ¿No? Era una persona racista, y con el caso de Inacayal, que es porque, ¿qué pasa? El perito, hay algo que le tenemos que reconocer, era que era muy inteligente. Eso, pero Martínez de Oz también era muy inteligente para destruir el aparato productivo, Cavallo, ya vimos hace poco lo que hizo. Entonces, a él le vienen al Museo de la Plata, que Roca le regala, y lo nombra director vitalicio. Le vienen muchos invitados de Europa, ingleses, alemanes, suizos. Y todos se ponen a medir el arco superciliar, en fin, mediciones, y están recontentos. Pero de pronto vieron cuando uno le hace clic a algo, al perito le hizo un clic y dijo, ay, soy un boludo. También podríamos medir especímenes vivos. Y se manda a traer a Inacayal y Foyel de Martín García con su chusma, o sea, con su familia. Los meten en el sótano, los Foyel colaboran, hacen todo lo que quiere él, los miden de acá para allá, los Inacayal no. A Foyel después lo va a liberar y a los Inacayal uno a uno van a morir, toda la familia. Y es tan cruel el sujeto Moreno, nunca confundir con Mariano, que una vez que mueren van a la repisa y el resto de la familia los ve ingresar a la repisa hasta que le toca el turno a Inacayal. En la película estamos mostrando la oreja de Inacayal con el cuero cabelludo adosado, que se exhibió hasta la década del 50, que es la 41-44 en el número de inventario.
era un sujeto muy cruel. Entonces, lo de desmonumentar a Roca no es desmonumentar a Roca solo. Nosotros nos estamos refiriendo a toda esa gente que hizo este país pequeño, ese país, un país que no es fraterno, que no es inclusivo, un país racista, un país que sueña con estar en Europa y que execra el lugar que le tocó por la geografía que limitamos con Bolivia y Paraguay, en lugar de haber caído y limitar con Alemania y Francia. Y caímos acá, en medio de la negritud, de la barbarie latinoamericana. Entonces esa gente merece castigo. Y están todos muertos. Entonces lo único que nosotros podemos hacer, como lo hace este programa, es castigarles la memoria. Para eso escribo, para los prontuarios de esta gente. Refugiodebípedos.com.ar Radio portátil.